Este es un ejemplo para que estudiemos el impacto que tiene la congestión sobre la distribución de viajes y específicamente cuál es la segunda distorsión económica que genera la congestión, la cual consiste en una mala asignación de los flujos vehiculares en una red, lo que hemos denominado una mala estructuración del consumo. Entonces, tenemos por acá una red como la que vimos en la parte teórica, donde tenemos un origen y un destino con dos posibles rutas. Hemos denominado la ruta 1, la ruta que va por arriba desde el nodo I al nodo J, o el origen I al destino J, y ruta 2 a la ruta que va por la parte de abajo. También están aquí definidas las formas que tienen las funciones de costo medio de la ruta 1, que hemos llamado C1, y de la ruta 2, que hemos llamado C2. También, de acuerdo con esta forma funcional que vemos aquí, que depende de dos parámetros, el parámetro A, que sería equivalente al costo, eh, el costo a flujo libre, y B1, que es un parámetro relacionado con el costo de congestión. Y en el caso de la ruta 2, los hemos denominado A2 y B2. La función de costo, como sabemos, depende del flujo que tengan esas rutas. Entonces aquí denominamos F minúscula 1 y F minúscula 2 al flujo por cada una de esas rutas. Recordemos que el ejercicio en lo que consiste en determinar cómo se distribuye este flujo F mayúscula entre estas dos rutas, donde tendríamos entonces este flujo F1 por arriba y este flujo F2 por abajo. La función de costo 1, fíjense que es A1 más B1 por F1 elevado a la 1,5. Y si a partir de este costo medio, encontrando la función de costo marginal, la función de costo marginal, ustedes pueden comprobar que sería A1 más 2,5 por B1 por F1 elevado a la 1,5. En el caso de la ruta 2, la función de costo medio es A2 más B2 por F2. Lo mismo pueden ustedes verificar que el costo marginal que encontraríamos a partir de este costo medio sería A2 más 2 por B2 por F2. Entonces, vamos primero a determinar cuál es el equilibrio espontáneo de los usuarios, es decir, la manera en que de forma espontánea los usuarios se distribuyen en esta red. El problema que tendríamos que resolver, según lo que vimos en la teoría, sería el siguiente. Tendríamos que el costo en ambas rutas, el costo medio en ambas rutas debería ser igual, es decir, C1 igual a C2, o lo que es lo mismo, C1 menos C2 igual 0. Y además, que la suma de los flujos F1 y F2 sea igual al flujo total F. Bien, para el caso de este ejercicio, vamos a suponer que el flujo total que vamos a distribuir son 275 viajes o 275 unidades de flujo vehicular en esa red. Y los valores de los parámetros A1, B1, A2 y B2 de esas ecuaciones están definidas aquí en esta tabla que acabo de marcar. Entonces, yo he preparado esta tabla para que podamos resolver estas ecuaciones utilizando la herramienta de Solver de Excel. Yo he puesto aquí inicialmente unos flujos, me puedo poner cualquiera, pero básicamente he puesto 200 en la ruta 1, 75 en la ruta 2, de tal manera que la suma de esos dos den 275, ¿verdad? Pero pudo haber sido cualquier combinación, que sé yo, 175 y 100. Estas celdas de acá tienen programadas las funciones de costo según están aquí establecidas, según las habíamos definido anteriormente. Aquí tenemos la función de costo de la ruta 1, como ven es A1 más B1 por el flujo elevado a la 1,5. También he calculado el costo total en ese arco, es decir, el costo medio, que es este costo de acá, multiplicado por el flujo.
Entonces aquí está el producto de esas dos cosas. Lo mismo tendríamos para la ruta 2, sus parámetros A y B, el flujo, el costo medio y el costo total. También he calculado aquí al final en estas celdas el costo marginal, de acuerdo a las ecuaciones que ya también habíamos definido. Veamos que en la ruta 1 tenemos entonces esta J6 que es A1 más 2,5 por B1 por el flujo elevado de la 1,5, de acuerdo a las funciones que vimos. Lo mismo para la ruta número 2. Aquí tenemos el costo total de la red, de la suma de estos costos totales en los arcos. Y por acá tenemos una celda en donde yo he calculado la diferencia entre el costo 1 y el costo 2. ¿Esto por qué? Recuerden que las ecuaciones que tenemos que resolver o el sistema de ecuaciones es este, ¿verdad? C1 igual a C2 o lo que habíamos dicho, C1 menos C2 igual 0. Entonces, esa ecuación la he puesto aquí. ¿Ah? Eso sería C1 menos C2. Y luego necesitamos que F1 más F2, aquí están sumados esos flujos, sean igual al F total, que es 275. Bueno, yo he puesto flujos iniciales para resolver la ecuación cumpliendo esa condición, pero en realidad yo podría poner cualquier valor. De hecho, podría ponerlos en cero o podría poner, no sé, 1 y 2, cualquier valor que ustedes quieran, porque Solver se va a encargar de ajustar eso. Entonces, aquí les anoté qué es lo que habría que hacer en Solver. Solver es una herramienta, para quienes la han usado, saben que sirve para resolver problemas de optimización, es decir, para maximizar o minimizar ecuaciones, pero también me permite, en lugar de maximizar o minimizar una función, encontrar, resolver una ecuación donde esa ecuación tiene que dar un valor específico. En nuestro caso, lo que voy a decirle a Solver es que mi celda objetivo es esta, que tiene la resta entre C1 y C2, la cual tiene que darme 0. Las variables con las que ella va a jugar, las variables para la solución de este problema son los flujos, evidentemente. Ella va a ir calculando los flujos hasta que los costos sean iguales. Y tenemos que darle la restricción de que esos flujos tienen que sumarme 275, ¿verdad? Es decir, que esta celda que suma los flujos F1 y F2, que en este momento tiene un valor de 3, esa celda tiene que ser tal que sume 275, es decir, que sea igual a esta celda que es la L9. Entonces, ya, sin más preámbulo, vamos a resolverlo con Solver. Entonces, le voy a decir aquí que mi celda objetivo es esta celda, ya estaba marcada, que es la celda C1 menos C2, la celda M9. Esa es mi celda objetivo y aquí, como decía antes, yo podría maximizar, podría minimizar, pero lo que nos interesa es que esta celda alcance el valor igual a 0. Cambiando cuáles celdas, es decir, cuáles son mis variables de solución. Estas dos celdas, que son el flujo 1 y el flujo 2. Esas son las variables. Y aquí ya también había adelantado la restricción, pero la podemos verificar. Esta restricción es que la celda L8, es la que suma el flujo 1 más el flujo 2, tiene que ser igual a la celda L9, que es la que tiene el valor F mayúscula, 275. Entonces eso es básicamente, resuélveme esta ecuación donde esto da igual a 0, las variables son los flujos, con la condición de que los flujos sumen 275. Entonces le digo resolver, ella lo va a hacer eh, bastante rápido, ya encontré una solución, le doy a aceptar. Entonces, fíjense que la celda objetivo, bueno, dio menos 6,38 por 10 a la menos 7. Para efectos prácticos, eso es 0. Y distribuyó los flujos con 29 unidades en la ruta 1 y 245,7 unidades en la ruta número 2. Y fíjense que los costos en ambas rutas es igual, 7,915 más o menos. Entonces, esa sería la solución al problema de asignación de tráfico en esta red. Ahora lo que vamos a hacer es resolver el equilibrio óptimo del sistema. Recordemos que ese, a diferencia del equilibrio espontáneo de los usuarios, no lo
encontramos utilizando las curvas de costo medio, sino las curvas de costo marginal para poder optimizar el sistema. Entonces, aquí tenemos preparado una tabla similar a la anterior. Vemos aquí que las condiciones o el sistema de ecuaciones que debemos resolver es el siguiente. Costo marginal 1 igual a costo marginal 2, o lo que es equivalente a costo marginal 1 menos costo marginal 2 igual 0. Y la otra ecuación, al igual que antes, es la condición de que la suma de los flujos en la ruta 1 y la ruta 2, y la ruta 2, F1 más F2, tiene que ser igual a F mayúscula, el flujo total. Tenemos entonces la tabla similar a la anterior, con la diferencia de que ahora nuestra celda objetivo, antes era la igualdad de costos, ahora más bien es la igualdad de costos marginales. También, como antes, podemos iniciar aquí el problema con cualquier valor de flujo. Yo he puesto aquí 275 para que sumen ya de una vez, para que su suma sea igual a F, aunque estos no sean los flujos del equilibrio, pero podríamos poner cualquier valor, 0, 0, 25 y 30, no importa. Eso ya Solver se encarga de ajustarlo. Entonces, para plantear el problema en Solver, lo que haríamos es, de forma similar a antes, poner como celda objetivo, pero en este caso, la igualdad de los costos, o sea, es decir, esta celda O27, que le diríamos que debe alcanzar un valor 0 para que los costos sean iguales. Tendríamos como variables de optimización los flujos, que serían estas dos celdas, la L22 y la L23, y la restricción o la condición de que la suma de estos dos flujos sea igual a 275. Entonces vamos a entrar a Solver. Ya yo también esto ya lo tenía preparado, entonces fíjense, la celda objetivo es esta de acá, que necesitamos que alcance un valor 0. Las celdas variables serían estas, F1 y F2, y la condición de que la celda L24, que es esta celda, la que suma los dos flujos, sea igual a la celda L25, que es el valor del flujo total, 275, le digo resolver. Solver ya encontró una solución y hemos ya resuelto el problema de optimización del equilibrio del sistema. Fíjense que los flujos que obtuvimos aquí son distintos a los anteriores. Antes teníamos 29 y 246. Aquí tenemos 22 y 253. Vean que además este es el equilibrio óptimo del sistema, por lo tanto el costo total del sistema o el costo total de la red debería ser menor que el costo con la asignación del equilibrio espontáneo de los usuarios, y ahí verificamos que efectivamente es así. Aquí tenemos un valor de, a ver, esos son 2.152.000 algo, y estos son 2.176.620. Entonces, efectivamente, este costo es menor, y no solo es menor, sino que se puede verificar que este es el costo total mínimo del sistema, porque estamos en el óptimo. Cumplimos todas las condiciones. Los costos marginales en este caso son iguales. Fíjense acá, 13.110 y 13.110, ¿verdad? Aquí lo que son iguales son los costos marginales, no los costos medios. En el problema anterior, los costos medios son los iguales y no los costos marginales. Esa sería la asignación óptima del sistema. Vemos además entonces que existe una diferencia en la distribución de los flujos y eso corresponde entonces a lo que hemos denominado la segunda distorsión económica que produce la congestión, es decir, la mala estructuración del consumo. Recordemos que en los problemas de transporte nuestro mercado es un mercado de viajes. ¿Cuántos viajes se realizan? ¿Cómo se distribuyen esos viajes según el modo de transporte, según la hora del día, según las rutas, etcétera? Entonces aquí lo que, entre comillas, estamos transando son viajes. Una mala estructuración del consumo
En el caso de un mercado de bienes y servicios significa cuánto consumo yo de un bien o de otro. En este caso, una mala estructuración del consumo es cuántos viajes se van por una ruta y cuántos viajes se van por otra. Vemos que la distribución de viajes óptima es distinta a la distribución de viajes que ocurre en el sistema. Entonces existe esa mala estructuración. ¿Cómo resolvemos ese problema de la mala estructuración? Vimos que se hace aplicando la tarificación vial por congestión. ¿Cómo definimos esa tarificación o cómo la calculamos? Es la diferencia entre el costo marginal y el costo medio calculados en la distribución óptima del sistema, es decir, en esta que hemos llamado equilibrio óptimo del sistema. Entonces, está calculado aquí, por aquí tenemos en esta columna el costo marginal y aquí tenemos el costo medio, calculado para estos flujos que son los óptimos. Y en esta celda de acá, en esta columna P, en estas dos celdas está calculada la tarificación por congestión. Simplemente sería la diferencia entre esos dos costos. Entonces, para la ruta 1 tendríamos una tarifa por congestión de 7,863 y en el caso de la ruta 2 de 5,055. Por aquí también les he anotado para que recuerden la fórmula de cómo se calcula la tarificación por congestión, que es el costo marginal asterisco menos el costo medio asterisco. Recordemos que hemos utilizado esa denominación del asterisco para identificar los que corresponden a la asignación óptima del sistema. Bien, entonces de esa manera quedaría resuelto el problema. Tenemos aquí un ejemplo, entonces, con una red, un flujo total que se distribuye en esa red de acuerdo a esta asignación espontánea de los usuarios, pero que difiere a la del equilibrio óptimo del sistema. Hemos visto cuál es esa diferencia. Vemos que hay una distorsión que produce la congestión. Vemos incluso cuál es el impacto negativo de la congestión, que es la diferencia entre estos dos costos totales, ¿verdad? Aquí estamos teniendo una pérdida total con esta asignación. Podríamos calcular aquí es la diferencia entre este costo, que es el que se experimentaría en la red, con respecto a este que es el óptimo. Entonces, este valor de 23,848 sería la externalidad o esa pérdida social. En este caso es un costo adicional extra en el sistema que se produce porque los flujos no están distribuidos de manera óptima. Muy bien, estos resultados de este ejercicio también que hemos desarrollado aquí de manera analítica, utilizando las ecuaciones y Solver que nos ayude a resolverlo, lo podríamos hacer también de forma, o lo podemos visualizar de forma gráfica, de una mejor manera. Entonces, aquí en la segunda hoja del archivo Excel preparé estas columnas que tienen los flujos, las funciones de costo medio y las funciones de costo marginal. Y aquí está el gráfico. No tiene muchas etiquetas para hacerlo un poco más rápido, pero les explico. Esta curva creciente es la parábola que corresponde a la función de costo medio de la ruta 1. Esta naranja continua es la función de costo medio 2. Aquí estoy viendo que tenía mal esto. Vamos a corregirlo aquí. Ahora sí. Y este punto, que es donde se cruzan esas dos curvas, sería el equilibrio espontáneo de los usuarios, que, bueno, aquí como ven es un poquito más de 25, que corresponde a este valor de 29,25, que es el flujo por la ruta 1, que es la distancia de aquí del eje hasta acá, y todo esto de aquí hasta el otro lado, que es la diferencia con 275, es decir, 246 más o menos, sería el flujo por la ruta número 2. Esa es la forma en que se distribuyen los flujos de acuerdo al comportamiento espontáneo de los usuarios. Las curvas punteadas, esta aquí creciente y esta otra naranja, serían las correspondientes a las curvas de costo marginal que se cruzan, como ven, en un punto diferente, en una asignación de tráfico distinta. Vean que por la ruta 1, que es el flujo de aquí para acá, es un valor menos de 25, de hecho, de manera exacta, precisa, correspondería a este valor, que es 22, ¿verdad? Que habíamos obtenido antes analíticamente, y 253, que es la diferencia con 275, es decir, la distancia que hay de aquí hasta acá, es el flujo por la ruta número 2. Entonces, bueno, aquí lo vemos también
de manera gráfica la solución de ese problema. También podríamos ver de forma gráfica eh, acá cuáles son las tarifas por congestión. Voy a dibujarlas por acá, que serían estos valores. Vamos a dibujar aquí de color azul. Recuerden que la tarifa por congestión en la ruta número 1 sería la diferencia entre el costo marginal y el costo medio para el equilibrio óptimo del sistema, que es este que se calcula con las líneas punteadas. Este es el costo marginal en la ruta 1 y este es el costo medio en la ruta 1 para ese equilibrio. Entonces, esta distancia de acá a acá correspondería a la tarificación vial por congestión en la ruta 1, mientras que en la 2 sería este que es el costo marginal también en la ruta 2 y este que es el costo medio en la ruta 2 para el equilibrio óptimo del sistema. Es decir, esta diferencia correspondería a la tarificación vial por congestión en la ruta 2. Nótese que la tarifa en la ruta 2 es menor que en la ruta 1. De hecho, nos podemos ir vamos a ver, a esta hoja. Vamos a ver, tengo que dejar de dibujar. Ahora sí. Me voy a esta otra hoja y vemos que precisamente la tarifa en la ruta 2 es de 5.055 y en la ruta 1 de 7.863, que corresponde a estas diferencias que estábamos viendo acá, o estas llaves que marqué son las tarifas por congestión. Bueno, de esta manera estaríamos terminando este ejercicio. Espero que haya quedado bien claro.